Señor Webre, se ha manejado en diversos medios que, pues usted es el impulsor de este nuevo movimiento que se llama exopolítica. De hecho, se ha creado una ley. ¿A qué se refiere la exopolítica? Bueno, mire, la exopolítica eh, eh, se, se refiere a la ciencia de las relaciones entre civilizaciones inteligentes en el multiverso. O sea, la exopolítica no es la ufología. La ufología es uno de los 14 o 15 bases de data que usa la exopolítica en estudiar las relaciones entre civilizaciones inteligentes en el multiverso. Y ya sabemos por diferentes tipos de testimonio, de testigos directos, de testigos que han estado en programas de gobierno secreto, por fotografías, por datos de radar, etcétera, que tenemos una tipología de civilizaciones inteligentes en el multiverso. Tenemos y que esa tipología se basa en las dimensiones, o sea, las mismas civilizaciones inteligentes dicen que ellos se basan en dimensiones. Por ejemplo, cuando hay una persona que es contactado por civilizaciones inteligentes como Antonio Ursi de Italia, ellos le dicen, nosotros somos de la quinta dimensión o de la sexta dimensión o de la cuarta dimensión. Entonces, nosotros podemos desarrollar una tipología nueva de las civilizaciones inteligentes en el multiverso. Y esto fue una labor que yo desarrollé a pedido de el impreso de la Universidad de Oxford en Inglaterra, que es una división de la Universidad de Oxford. Si vamos a ver, en principio tenemos prueba que hay civilizaciones inteligentes en la tercera dimensión de nuestro sistema solar. Ya sabemos que hay dos civilizaciones inteligentes por lo menos en la tercera dimensión en nuestro sistema solar. Uno es acá en la Tierra, que somos nuestra civilización humana, y otra usando la ley de evidencia, o sea, no las pruebas de filosofía, de ontología, que eso es una prueba bajo el sistema de prueba de filosofía de ontología. Es casi imposible para yo probar que yo existo, sino bajo la ley de evidencia, que es lo que se usa en la corte, pues ya se sabe que uno puede, a base de testigos y a base de documentos, fotografías, etcétera, uno puede establecer bajo la ley de evidencia ante un juez y ante un jurado que algo existe como bajo la ley y usando
esas pruebas ya podemos probar que existe una civilización inteligente de la tercera dimensión que vive bajo la superficie de nuestro vecino más cercano del planeta Marte. También hay civilizaciones, hay civilizaciones que son de lo que llamamos el espacio profundo, que estas son civilizaciones inteligentes que están basadas en la tercera dimensión, como nosotros, que es la dimensión del espacio y el tiempo, y que están en un planeta, en un sistema solar o en una estación de espacio en nuestra galaxia o en otra galaxia o en otro lugar en nuestro universo físico, en la tercera dimensión. También ya se sabe por pruebas de fotografías que ya tenemos que hay civilizaciones hiperdimensionales. Y estas son civilizaciones inteligentes que están basadas en dimensiones o universos paralelos a nuestra tercera dimensión y que pueden usar un transporte avanzado cuando entran a nuestra dimensión o nuestro universo. Y esto es muchos de los que llamamos popularmente los ovnis auténticos, que no son naves ocultos humanos, ¿no? Son ovnis hiperdimensionales de civilizaciones hiperdimensionales. Entonces, por otra parte, tenemos las autoridades de gobernanza de las civilizaciones inteligentes que ya las hemos localizada usando una metodología científica. Y esto es porque decimos que la exopolítica es una ciencia como la antropología, como la ciencia política, pues tiene su base de data y tiene su propia metodología, pero no se debería de confundir con la ufología. La ufología es meramente una de las muchas bases de data de la exopolítica. Correcto. ¿Cómo podría ser entonces la comunicación con estos seres hiperdimensionales? O bien, ¿cómo es el contacto con los seres de la tercera dimensión bajo la superficie de Marte? Bueno, esas son dos preguntas distintas, ¿no? Y yo voy a dar la respuesta a la segunda pregunta primero. Por lo que sabemos ya de por lo menos 3 testigos independientes, Michael Wells de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Andrew Basiago de un proyecto del Departamento Secreto del Departamento de Defensa de Estados Unidos y Arthur Neumann, un ex científico del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Desde hace por lo menos 40 años, la civilización marciana
ha tenido una relación estratégica con la la Autoridad Aeroespacial de los Estados Unidos. Y en el año 1971, el señor Andrew Basiago, junto con su padre, tuvo un meeting en New Jersey, en una base militar con 3 astronautas marcianos que estaban allá en una visita técnica con personal del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y tanto Andrew Basiago como participante en el proyecto Pegasus de DARPA, del Departamento de Defensa, como Arthur Neumann, ex científico del Departamento de Defensa, han ido a bases secretas en Marte por facilidades de teletransportación, donde han conocido el doctor Neumann, donde ha conocido y participado en mítines de proyectos juntos con representantes de la civilización marciana. Todo esto y todos los datos y los artículos se pueden ver en nuestro sitio exopolitics.com o en nuestra columna en el periódico examiner.com. Ahora, con respecto a la primera pregunta, ¿cómo es que se hace la comunicación entre una civilización hiperdimensional y una civilización de la tercera dimensión? Esa es una pregunta muy clave, porque las civilizaciones, una de las civilizaciones hiperdimensionales sobre la cual tenemos mucha data es la civilización gris. Y los grises son una civilización hiperdimensional. Hay muchos tipos de civilización gris, pero ellos pueden teletransportar a un humano, por ejemplo, desde su cama o desde su auto o desde su casa, y pueden teletransportarlo a su nave, donde lo hacen en masa, que lo llaman abducciones, aunque es un mal nombramiento, porque bajo investigación se está logrando más y más que los humanos que se encuentran, entre comillas, abductados, resultan que ellos, antes de haber nacido, el alma de ellos había acordado en ser, entre comillas, abductado, o sea, entrar en una relación con la civilización gris, y que los teletransportaran a la nave gris para varias razones de operaciones genéticas, etcétera, ¿no? Tenemos un caso muy reciente de Australia, por la investigadora Mary Rodwell, donde ella trabaja con una señora joven de más o menos 25 años, que es curandera. O sea que ella cura
con las manos. Y ella fue entrenada antes de nacer en una nave gris. Después nació y ahora ella de vez en cuando va a la nave, la teletransportan a la nave para entrenarla, y cuando vuelve a la Tierra, ella da curamientos avanzados de manos y habla en una lengua musical extraterrestre. Y yo he visto videos de esto, ¿no? Donde ella pone las manos de una manera muy avanzada sobre diferentes partes del cuerpo del paciente y los cura, pero según una medicina orgánica avanzada de los extraterrestres grises. Y así los extraterrestres grises entrenan a lo que llaman esta tercera ola de índigos, de humanos jóvenes que tienen una genética y un aura más avanzado que nosotros, y que están acá como la nueva humanidad para crear un mundo mejor juntamente con los extraterrestres. Correcto. Muy interesante el tema. ¿Cuáles serían las condiciones de entrada a la Tierra y los plazos que se les daría? Ya hablando de lo que se vendría siendo como una especie de aduana o permisos de integrarse a la vida de los humanos. Pero mire, esa es una pregunta clave también, porque ahora estamos en una posición de lo que llamamos guerra fría y guerra caliente entre las autoridades y la economía de guerra permanente de la Tierra, y lo que podríamos decir es la gobernanza y la mayoría de las civilizaciones extraterrestres inteligentes de nuestra galaxia. O sea que todavía las autoridades de nuestra Tierra se están negando a dar paso a que nuestra civilización abiertamente se dé a los beneficios. Y ya justamente hasta desde los años 50, con Dwight Eisenhower, ya vinieron los extraterrestres nórdicos y dijeron que iban a traer tecnología buena para hacer a la Tierra como un paraíso, y lo único que tenía que hacer los Estados Unidos y todos los otros países eran negarse de las armas nucleares. Pero ellos se rehusaron y dijeron no. Todos los intereses militares, financieros y políticos dijeron no, nosotros queremos las armas nucleares. Entonces, desde los 50, con el panel Robertson de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, en 1953, dieron una regla que en la media, en el gobierno, en la ciencia, en la educación, no se puede hablar sobre extraterrestres, no se puede hablar sobre inteligencia y civilizaciones inteligentes, ovnis, sin ridiculizarlo. Y los que no hacen eso pierden su cargo o los arruinan o los matan. Entonces, estamos en una situación ahora de Guerra Fría de más de 60 años y de
embargo, y estamos en esta transición en que nosotros, los ciudadanos, nos tenemos que renegar, nos tenemos que politizar y tenemos que abrirnos y decir no, tenemos unos derechos humanos bajo la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tenemos derechos a ser ciudadanos galácticos y de estar en comunión con nuestros derechos de nuestros hermanos extraterrestres. Y con eso formar la nueva ciudadanía exopolítica de la Tierra. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos que nos estamos acercando a 2012, cuando el agujero negro de nuestra galaxia, que los mayas llamaban Unapku, cuando a la singularidad, al centro del universo, que ahora comenzando en julio 17 y 18 ha comenzado a dar unas olas de conciencia unitaria, pues ya esta dualidad bajo la cual nos han podido gobernar con miedo, con la dualidad y con el conflicto, ya en el universo ya no funciona eso. Y eso es parte del conocimiento de la exopolítica, que el humano ahora, el ser humano se va a autoliberar por su conciencia de las jerarquías ancianas que ya no funcionan en nuestra era. Correcto. Estos seres interdimensionales y de tercera dimensión, los visitantes del espacio, ellos, ¿desde cuándo están aquí entre nosotros? Mire, yo tengo entendido de muchos investigadores que nosotros vivimos en una ecología de inteligencia. Nosotros somos como un jardín. Entonces, a nuestra civilización humana, en sus varias etapas, ¿no? que ahora han habido muchas etapas en el pasado y habrá muchas etapas en el futuro en este planeta. Y ahora somos un planeta que hemos estado en cuarentena, aislados por los últimos, vamos a decir, 10 o 11 mil años, y estamos apenas saliendo de eso ahora. Nosotros, en verdad, nos están creando y nos están cuidando como jardineros cósmicos, muchos y muchas de estas civilizaciones hiperdimensionales avanzadas. Si uno mira a la ADN es un código universal, ¿no? Sí. Y eso es algo que la ADN humana se encuentra por toda esta galaxia. O sea, que la forma humana se encuentra en la galaxia y en muchas dimensiones. Aún tengo entendido en los planetas donde ya son seres más de luz. Son seres humanos, pero más de luz, más avanzados evolucionalmente y en términos de los seres que somos acá. Y nosotros somos, vamos a decir, entrando ahora al jardín de niños y esperando entrar al primer grado.
Eso es. Y aquí estamos en una gran escuela de, de civilizaciones y no debemos temer a, a los extraterrestres, sino ellos son, digo, deberíamos de asegurar nuestra soberanía y nuestra autonomía como seres individuales humanos, pero también vivimos en una ecología hiperdimensional, galáctica e universal. Correcto. Qué se requiere para que esta, esta ley sea aceptada ya no digamos en Estados Unidos, sino a nivel mundial? Porque vemos que en muchos de los países, incluyendo México, el fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre sigue muy censurado, aunque en algunos países se va abriendo la posibilidad de hablar de este tema por los organismos oficiales. Sí, estamos, estamos de veras ahora en un periodo de transición. Y justamente en estos años se abre, porque se abre la conciencia de todos lados, porque eh, tanto la singularidad al centro del universo como la singularidad al centro de nuestra galaxia están dando una tremenda onda de conciencia unitaria, no, no dualística. Y junto con eso todo se va transformando, porque nosotros como seres inteligentes en nuestra dimensión, nosotros somos como receptores de radio de esas ondas que vienen del centro del universo y del centro de la galaxia. Así que todos los humanos en ese planeta, no importa qué cargo tengamos, vamos empezando concientizándonos en esta época. Ahora, estamos también en una época donde la conciencia se va a dividir y muy repentinamente. O sea que si hay seres que no quieren ser receptivos a estas energías evolucionarias avanzadas que vienen del universo, pues ellos las mismas dimensiones los separan y no entran a la nueva conciencia. Y ya verá durante estos años que más y más de lo que están en la violencia, de lo que están en la guerra, de lo que están en la dualidad contra el prójimo, pues ya cesarán de existir. Y por eso, en este momento, uno ve toda esta violencia paradójicamente, porque es el efecto de las ondas de unidad que vienen y contra las conciencias que están en el dualismo y no pueden con ella y van al extremo y se autodestruyen. Pero eso es una etapa transitoria. Correcto. Esta etapa transitoria, en la mayoría de las personas, del común de la gente, eh, ¿cuánto tardará? El hecho es porque se tiene la mala información donde la gente que está en los gobiernos desvirtúa
la presencia de estos seres e incluso la existencia. Por lo general se le maneja a la gente tanto en los medios como en los televisivos como en los oficiales de que o no existen o son seres bélicos. ¿Cómo lo tomaría la gente al tener una apertura a este contacto con los seres interdimensionales? Sí, esa también es una pregunta muy clave porque estamos en un periodo donde cada uno crea la realidad subjetiva en la cual vive. Entonces tenemos tenemos una situación donde parece que hay un plan de los gobiernos, sobre todo de Estados Unidos, donde ellos piensan que viene una gran catástrofe mundial en 2012 y 2013, ¿no? Pero eso es como una línea de tiempo catastrófica. Pero en verdad, la Tierra ha cambiado de línea de tiempo y vamos hacia un futuro positivo. Entonces, todos los que están, las élites, los financieros, los militares, los que están tratando de crear un estado de guerra y de separación, están tratando de crear un mundo de violencia, pero eso científicamente no es lo que está pasando y están dentro de una realidad de que esto va a pasar entre 2012 y 2013. Y en Noruega y en Estados Unidos han creado hasta ciudades debajo de la tierra para que entren millones de los ejércitos, más de 2.5 millones de la élite política y financiera de los Estados Unidos bajo la tierra, porque creen que se va a acabar todo en 2012 y 2013, pero eso no es cierto. O sea que están planificando bajo un error cósmico. Entonces, yo creo que en estos años, 2010, 2011, 12, 13, ya para el 14, es cuando vamos a tener lo que llamamos una limpieza cósmica interior, donde la limpieza es de actitudes interiores, o uno puede ponerse en conformidad con las olas de unidad que vienen del universo, o uno se autodestruye en miedo o en otra cosa, ¿no? Y esos años entre 2010 a 2014, yo diría, van a ser claves, pero para los que están enfocados en la singularidad al centro del universo, en la singularidad al centro de la galaxia, que los mayas lo llamaban Unapku, y en esas ondas de conciencia de unidad, pues no hay problema porque estamos en un paraíso terrestre. Correcto. Y por último, una pregunta que se me hace bastante importante. El impacto económico y religioso, ¿cómo asimilará los gobiernos el impacto económico y la población en general el impacto religioso? Sí, eso también son dos preguntas fuertes, ¿no? Y no es fácil dar una respuesta. Lo que dicen algunos expertos sobre el cambio de conciencia en el periodo 2010, 11, 12, 13 y
y 2014 con respecto a la economía es esto, es que las grandes estructuras de lo que llamamos dinero van a desestablecerse y lo que sale es una conciencia más universal, donde aparece menos importante el dinero y más importante el valor y la cooperación. Porque si miramos ahora, el dinero no es valor, el dinero es deuda, porque todo es deuda de los bancarios, de los Rothschild y los Rockefeller, dos familias, uno que está en Londres y Francia y otro que está en Estados Unidos, en New York. Ellos controlan todo el dinero del mundo por el Banco Federal de Reservas de Estados Unidos, que fue fundado por una mentira en 1913. O sea que el dinero ahora es un modo de control, no un modo de valor de liberación. Y va a haber una transformación en que en el futuro el dinero se va a ver como una utilidad pública, como electricidad o agua. O sea, si necesitas dinero, como necesitas agua o electricidad, pues vas y te dan dinero para que pongas tu fábrica o para que pongas qué sé yo, ¿no? Vivimos ahora en un planeta artificial donde dos familias controlan todo el dinero y es propiedad de ellos. Y todo eso va a caer en los próximos años porque es en contra de las olas de conciencia unitaria que vienen del centro del universo. Con respecto a las religiones, tenemos las mismas cosas. Mira a la de estabilización que ya está sufriendo la Iglesia Católica. Pues el Papa ya no puede viajar porque lo consideran criminal de guerra, ¿no? Porque ha estado ocultando una institución que se ha dedicado a abusar sexualmente a niños por muchos siglos. Y ya eso no se permite. Y ya él y sus arzobispos lo han puesto en juicio y lo han puesto en cárcel. Así que todo esto y todos estos mitos que han creado mitos detrás de energías cósmicas y divinas y han creado instituciones como la Iglesia Católica y el Papa se creó como un modo de institucionalizar el emperador romano, y al Papa estamos viendo una figura política que es el sucesor del emperador romano. No tiene nada que ver con la energía que trajo el Señor, el Señor Jesús. Y creo que si viniera Jesús, él fuera el primer en decir eso, ¿no? Así que estamos en ese lugar donde vienen estas ondas y concientiza a la gente y la gente ve, no, nos han estado manipulando con mitos falsos por razones de política y de poder. Y
con unas instituciones que son corruptas, que ahora los están encarcelando. Digo, al propio Papa, que era nazi, y que ocultó al abuso de niños por décadas. Pues en una, la iglesia en Estados Unidos ya está en bancarrota por esto mismo. Y eso es parte de la de la deestructuralización de todo el viejo orden de jerarquía. Ya en este nuevo mundo ya no hay jerarquía, no hay arriba y abajo, sino juntos, que es la nueva energía de lo que trae el centro del universo. Correcto. Señor Alfred Webre, pues ha sido un placer escuchar sus opiniones, aprender sobre este tema tan delicado, ya que se nos ha manipulado de diferentes formas en los medios, e incluso tenemos la idea por ahí de que la educación está siendo encaminada a creer en lo que nuestros políticos deciden, pero bueno, sería un honor para nosotros que en alguna otra ocasión nos volviera a ceder un poco de su tiempo y continuar con algunos temas que quedan pendientes, que es mucho al respecto. Sí, sería un gran placer para mí y muchísimas gracias por haberme escuchado hoy. Al contrario, un agradecimiento del señor Alfred Weber desde Canadá.